Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana de domingo. Queremos darle la más cordial bienvenida desde este lugar hasta su hogar. Gracias por estar con nosotros a través de la página de Facebook, a través de live streaming. Y quiero iniciar leyendo el Salmo capítulo 66. Salmo capítulo 66 dice de la siguiente manera este precioso salmo: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantará a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, ahí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida de nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua, pero tú, oh Dios, nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocausto, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocausto de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Y en mi corazón, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, él no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Dios bendiga su palabra, nuestro pastor con nosotros. Vamos a orar al Señor. Voy a suplicar, si usted nos está siguiendo, incline su rostro y vamos a venir delante del Señor en oración. Oremos. Padre nuestro, Señor, gracias, magnificado sea, Señor, tu santo nombre. Señor, gracias por el privilegio, Señor, que nos concedes de venir delante de tu presencia, Señor, y darte el honor y la gloria, Señor, debida a tu nombre. Tú eres digno de ser alabado, Señor, en cualquier situación, sea una situación óptima que pudiéramos estar viviendo o estemos atravesando, Señor, el valle de sombra de muerte. Señor, tú eres digno. Señor, las situaciones en la vida no alteran la realidad de que tú eres soberano Dios. Tú eres, Señor, digno de ser exaltado. Y el día de hoy, Señor, nos hemos unido en el día del Señor para rendirte, Señor, a ti homenaje, gloria, honra, debida, Señor, a tu nombre. Y queremos, Padre bendito, interceder por aquellos que están en necesidad, Señor. Sabemos, Padre bendito, a quién acudir, y eres tú y solamente tú, Señor. En ti, Señor, está segura nuestra alma. Y queremos, Padre bendito, una vez más interceder por la vida de nuestro hermano José. Queremos rogar, Señor, por Emanuel, por Mauro, Carmen, Señor. Abrázale, Señor, con tu gracia.
Queremos, Padre bendito, suplicar también, Señor, por nuestro hermano Miguel, Señor Rodríguez, nuestro hermano Jorge Heredia, que están todavía fuera de nosotros, Señor. Te suplicamos, Padre bendito, por tu protección y provisión en la vida de cada uno de ellos. Señor mío, suplicamos por hermanos, Señor, que están en necesidad. Queremos suplicar por nuestro hermano Daniel Jiménez, Señor, por su situación laboral. Queremos rogar por nuestra hermana María Silva, Elsie Pineda, Alicia Ciprián, Danilo Pineda. Señor, hay tantos hermanos, Señor, por los cuales, Señor, rogamos y suplicamos. Gracias, Señor, te damos por nuestra hermana Yanira, Señor Funes, que Padre bendito, esta semana fue una semana, Señor, un poquito difícil, pero Señor, gracias porque le has librado y le has preservado. Queremos darte las gracias. Gracias por nuestro hermano Benito, por Luz Hernández. Señor, te agradecemos, Señor, porque tu mano benevolente, Señor, ha sido en la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, te doy por la vida de Rolando, hijo de nuestra hermana Sandra Benítez. Queremos rogar, Señor, por protección, cuidado, dirección en la vida de él. Señor mío, continuamos suplicando por nuestros hermanos, Señor, en nuestras congregaciones, especialmente en Berea, hermanos que están involucrados, Señor, en el servicio médico. Señor, queremos rogar por tu cuidado y protección en la vida de Katy, Carlos Martínez, Olga, Iris, por Walter, Berta, Silva. Rogamos por Ana Villalobos, suplicamos por Michelle Palacios, Kenger Amoya, José Peña. Queremos, Padre bendito, suplicar en el nombre de Jesús, de que tú, Señor, proveas la protección en la vida de nuestros amados. Y, Señor, que nuestra esperanza y nuestro cuidado esté, Señor, en ti y solamente en ti. Queremos, Señor, adorarte, glorificar tu nombre, Padre bendito. Y qué lindo poder, Señor, expresar nuestra necesidad delante de ti, Señor. Y abrigarnos, Señor, en ti. No tenemos, Señor, dónde más acudir. Solamente tú eres, Señor. Y solamente tú eres el único que tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído. Aquí estamos delante de tu presencia. Señor, encomendando, Señor, este servicio de adoración, Señor, a ti. Señor mío, prepara nuestros corazones. Y dentro de nuestras limitaciones, Señor, queremos exaltar tu divino nombre. Gracias una vez más, Señor, por esta preciosa oportunidad de venir delante de ti y exaltar, Señor, tu divino nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, y para tu gloria. Amén. El resplandor del Padre desde la eternidad, por tu palabra todo hecho fue. Las cosas que creaste revelan tu obra, y todo tú lo hiciste para que podamos ver. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. El polvo de la tierra viniste a respirar.
enderezarás, todo enmendarás al tu venir, y todo enmendarás al tu venir. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin. No hay sacrificio igual, viniste en tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial. Glorioso Jesús, glorioso Jesús, glorioso Jesús. Él es el glorioso Jesús. Él es nuestro castillo fuerte. Él es nuestra libertad. Él es nuestra salvación. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará, será nuestro refugio. Furia y con afán el enemigo está, sus armas deja ver, astucia y gran poder. ¿Quién podrá darnos libertad? Tú eres mi fuerza, oh Dios. Castillo y mi salvación. Nuestro valor es nada aquí, sin Cristo estoy perdido. Mas por nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor de la creación, omnipotente Dios. En él encuentro salvación. Tú eres mi fuerza, oh Dios. Castillo y mi salvación. Tú eres mi fuerza, oh Dios. Castillo y mi salvación. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor de la creación, omnipotente Dios. En él encuentro salvación. Castillo
Joseph Scriven nació en Irlanda, educado en Trinity College en Dublín, Irlanda. Se inscribió en una universidad del ejército irlandés para prepararse para una carrera militar. Sin embargo, la mala salud lo obligó a renunciar a esa ambición. Poco después, recibió un segundo golpe. Su prometida murió en un accidente una noche antes de su boda en 1844. Más tarde en ese año se mudó a Ontario, Canadá, donde enseñó en la escuela de Woodstock y Brantford. Sus planes para el matrimonio se volvieron a frustrar nuevamente cuando su nueva prometida murió después de una breve enfermedad en 1855. Después de esta calamidad, Scriven rara vez tenía un ingreso regular y se vio obligado a vivir en casa de otros. También experimentó la desconfianza de los vecinos que no apreciaban sus excentricidades o sus trabajos con los menos privilegiados, haciendo tareas para servicio a los pobres y a los discapacitados físicos. Scriven sufría de depresión, pero su descanso era meditar en Primera de Pedro capítulo 5 versículos del 5 al 11, porque su vida estaba llena de dolor y pruebas. Scriven a menudo necesitaba el consuelo del Señor, como se describe en su famoso himno que escribió cerca de Port Hope, Ontario, en 1855. Este hermoso himno es: oh, qué amigo nos es Cristo.
Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 y 11 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. 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 Y amén. Señor, gracias por habernos llamado a tu gloria eterna en Jesucristo. Señor, tu palabra dice que después que hayamos padecidos un poco de tiempo, Señor, el sufrimiento no es para siempre. Nuestras necesidades no son eternas. Pero aquel que dio su vida por rescate de las nuestras, sí es eterno. Y Él, Señor, nos fortalece, nos perfecciona. Señor, establece su voluntad sobre nosotros. Señor, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Y en esta hora, Señor, nuestra ferviente súplica hacia ti es que a través de tu palabra, Señor, tú nos perfecciones, tú nos fortalezcas. Señor, tú afirmes
Señor, nuestro pensamiento en ti. Te pido que tu palabra haga un impacto en esta hora, en cada una de nuestras vidas. No importando en dónde estemos. Señor, yo te suplico para que tú des, Señor, al predicador esas palabras de vida eterna que hay en Cristo Jesús. Y que, Señor, al final nosotros podamos ser confrontados quizás por nuestra incredulidad, o afirmando, Señor, nuestra fortaleza en ti. Pero, Señor, que tu palabra no vuelva vacía. Es nuestra oración. Te lo suplicamos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta hora vamos a escuchar un anuncio y por consiguiente la predicación de la palabra con nuestro pastor Roberto Sánchez. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Hermano Samuel, no te vayas porque te voy a necesitar. Hermanos, vamos en este momento a dar un corto anuncio. Ya nuestro hermano Samuel el miércoles pasado introdujo una iniciativa que en realidad no es nueva, la hemos tenido ya en el pasado en nuestra congregación, y esto tiene que ver con el Fondo de Benevolencia. El Fondo de Benevolencia tiene que ver con suplir necesidades a aquellos que están en necesidad, y este momento que estamos atravesando podemos identificar muchas necesidades, no solamente dentro de la congregación, de la iglesia, pero más allá. Y cada semana vamos a tratar la manera de establecer un énfasis. En este momento, esta semana está concentrada en Perú. Nuestro hermano Miguel Rodríguez se ha quedado allá en el Perú forzadamente como misionero, y creemos que es la voluntad del Señor que Él esté allí y que Él pueda ministrar a la iglesia del Señor. Él está básicamente concentrándose en una parte en una comunidad llamada Arenal Alto, y él está tratando la manera de hacer una diferencia, y en conversación hemos identificado una necesidad increíble en la iglesia allá en Perú, y nuestro hermano está poniendo manos a la obra y nosotros queremos asistirle financieramente. Nuestro hermano Samuel va a dar instrucción en este momento de cómo usted pudiera hacer llegar una contribución a nuestra iglesia para que nuestra iglesia pueda contribuir en esta necesidad que nosotros hemos identificado en el Perú. El Fondo de Benevolencia no es solamente para Perú, el fondo de Benevolencia es para las necesidades de los santos, no importa dónde el Señor nos pudiera ubicar, nos pudiera orientar. En este momento, ahí es donde nosotros estamos viendo la necesidad, y ahí hay un hombre del Señor que está haciendo la diferencia. Así que, hermanos, yo voy a suplicar en este momento que nuestro hermano Samuel nos indique la manera en cómo usted puede hacer llegar cualquier donativo a Iglesia Bíblica Berea, y posteriormente yo quiero orar al Señor porque vamos básicamente a recoger una ofrenda, y usted tiene oportunidades de poder hacerlo de la comodidad donde usted está. Electrónicamente usted puede hacer una transferencia que nuestro hermano Samuel en este momento nos va a proporcionar. Hermano. Gracias, pastor. Así es, hermanos. Las transacciones, hay una aplicación pero muy sencilla, incluso en la aplicación de su banco debe de estar, es a través de Zelle. Es una aplicación segura. Yo sé que muchas veces hacer una transacción online nos da desconfianza, pero Zelle es una aplicación segura, es de banco a banco, y usted puede ir a Zelle, a la aplicación, y como destinatario usted pone el siguiente correo electrónico: BBC como Berea Bible Church, BBC Finan de finanzas, bbcfinan@gmail.com, bbcfinan@gmail.com,
ese es el destinatario. Usted puede ponerlo a nombre de Berea Bible Church y es una transacción rápido y es segura. Y número 2, usted la puede traer simplemente al buzón de la iglesia, depositarlo ahí y nos hace saber cuando usted lo haga para no correr ningún tipo de riesgo. Así que son esas dos opciones que tenemos, vía Zelle y trayéndolo o mandándolo por correo directamente a la iglesia. Nuestra dirección 12020 Strathern Street, North Hollywood, California 91605. 12020 Strathern Street, North Hollywood, California 91605. También la información está en nuestra página de internet bereaonline.org. bereaonline.org, y allí puede ir al departamento de finanzas y allí está toda la información de cómo puede hacer el depósito paso por paso. Vamos, hermanos, a orar al Señor por las ofrendas que el Señor va a bendecir para su obra, para su reino. Oremos al Señor. Amantísimo Padre Celestial, Señor, queremos darte las gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de pensar, Señor, más allá. Señor, no estamos, Señor, embebidos en nosotros mismos. No estamos pensando, Señor, solamente en cómo suplir nuestra necesidad, Señor. Pero estamos, Señor, viendo cómo puedes tú usarnos, Señor, para engrandecer tu reino y para bendecir a más. Y quiero suplicar, Padre bendito, por tu iglesia bíblica Berea. Señor, no solamente por las obligaciones que tenemos internamente, que están ahí, no tenemos otra manera más que enfrentarlas. Pero, Señor, en nuestra necesidad queremos bendecir a más. Y yo ruego, Padre bendito, de que tú nos permitas, que tú puedas poner en el corazón de cada uno de mis amados oyentes el deseo no solamente de ser bendecido, pero el deseo también de bendecir a otros a través de una forma tangible, concreta, a través de una ofrenda. Señor, en este momento queremos, Padre, bendecir a Arenal Alto, Señor, allá en Perú. Queremos, Padre bendito, a través del ministerio de nuestro hermano Miguel Rodríguez, queremos, Padre bendito, honrarte y glorificarte hasta lo último, Señor. Darte a ti el honor y la gloria, Señor. Que a través de nuestro esfuerzo, Señor, otros puedan venir y glorificar tu santo nombre. Y aún, Señor, puedan venir, Señor, a una fe genuina en Cristo Jesús. Porque nuestro interés no es solamente, Señor, suplir una necesidad física, pero, Señor, deseamos, Señor, hacer un impacto espiritual, Señor, para tu reino, para tu gloria, tu honra, Señor, a través de la predicación del Evangelio. Señor, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos concedes de dar. Gracias, Señor, te damos porque, Padre bendito, tenemos una orientación espiritual. Señor, no deseamos, Señor, sino ser usados por ti para traer, Señor, estabilidad en tu obra y traer, Padre bendito, ese alcance que tú deseas, Señor, que tengamos como iglesia. Señor, yo te bendigo, te glorifico, te doy, Señor, a ti todo el honor y toda la gloria. Tú, Señor, eres digno de recibir todo honor, toda gloria. Señor, a ti venimos, a ti, Señor, nos encomendamos y danos, Señor, la capacidad en este momento de entrar, Señor, a las páginas de la Escritura y poder, Señor, crecer en ella. Señor, muchísimas gracias te damos por este santo privilegio. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad de poder, Señor, meditar en tu palabra y poner, Señor, en perspectiva las situaciones difíciles de la vida que estamos encarando, Señor, en una manera global. Como iglesia, no importa en qué rincón, Señor, hemos sido impactados. Pero, Señor, tu palabra, Señor, nos aviva y tu palabra nos da, Señor, perspectiva divina para que podamos interpretar, Señor, la vida de tu perspectiva, de una perspectiva sana,
bíblica, Señor, para que genere en nosotros, Señor, gloria, honor. Y en el proceso, Señor, nosotros, cada uno de nosotros, poder gozarnos no solamente por el entendimiento que podemos tener de tu palabra, pero por la oportunidad de traerte a ti, Señor, el máximo honor y la máxima gloria. Señor, te bendecimos y queremos, Padre bendito, suplicar que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Señor, que esta porción de la Escritura pueda, Señor, hacer la obra, no solamente en nuestros corazones, pero en nuestras comunidades y nuestras iglesias. Yo te bendigo, te glorifico, en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Muy bien, si usted tiene su Biblia, voy a suplicar que la abra a Primera de Pedro. A Primera de Pedro, el capítulo 5, vamos a concentrarnos en el versículo 5, 6 y 7 de Primera de Pedro, capítulo 5. El título de mi mensaje, usted lo encuentra ahí en pantalla, Humilde delante de Dios. No hay duda que la humildad de la cual el apóstol Pedro habla va a tener un impacto increíble en la iglesia local. Y podríamos tal vez ver la humildad en relación a nuestras relaciones que mantenemos dentro de la iglesia local. Pero mi énfasis, hermanos, el día de hoy es la humildad delante de Dios. No es tanto la humildad que necesitamos tener con nuestro prójimo, especialmente hermanos que están a nuestro alrededor en la iglesia local. Eso es un imperativo. Y no hay duda que nuestra humildad delante de Dios va a ser reflejada en nuestra humildad con la gente que está a nuestro alrededor. Pero mi énfasis, hermanos, es esa humildad que nosotros debemos de tener delante de Dios. Ahora, cualquiera podría pensar, ¿humildad delante de Dios? Sí, humildad delante de Dios. Muchas veces pensamos que la humildad es una cualidad que tiene que ver con nuestras relaciones horizontales, nuestras relaciones con nuestros hermanos. Y no hay duda que tiene ese impacto. Pero aquí está Pedro, y Pedro nos está ayudando no solamente a ver ese elemento relacional, pero sobre todas las cosas poder ver ese elemento relacional con Dios, esa humildad que Dios está esperando de parte de nosotros delante de Dios. Ahora, para muchos de nosotros tal vez eso nos cuesta. Algunos tienen más problema que otros en ese departamento. Muchas veces tenemos la actitud, tenemos nosotros esa disposición pecaminosa de pensar que nosotros podemos, que no necesitamos a Dios, a no ser de que estemos en una situación crítica, en la cual ya agotamos todos nuestros recursos humanos, entonces vamos delante de Dios. Y hermanos, eso no debería de ser en la vida cristiana. Eso es concebir a un Dios de emergencia, a un Dios que solamente en las emergencias entonces vamos delante de Él. Hermanos, el apóstol Pedro nos ayuda a entender, le ayuda a una iglesia que está conforme a Primera de Pedro, el capítulo 1. Si usted se da cuenta, en esta porción de la Escritura, él introduce la carta y él dice las siguientes palabras. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí está el apóstol Pedro, y Pedro está ayudando a los expatriados en la dispersación, en el Ponto, dicen Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Hay hermanos que están sufriendo, están atravesando situaciones difíciles. Lo vemos a través de la carta, 5 capítulos
y 5 capítulos que están preñados con esa realidad. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es ir a un parque de diversión. La vida cristiana representa sufrimiento. Dios no solamente nos ha dado el privilegio de creer en Él, pero también sufrir por Él. Y entonces, para esa realidad que muchas veces es inconveniente, muchas veces es enfrentar situaciones difíciles en la vida, necesitamos una perspectiva humilde delante de Dios. El versículo preciso va a ser el versículo 5, segunda parte, al versículo 7. Pero hermanos, me gustaría que leyéramos un poquitito más de esta porción de la Escritura. Hay un párrafo completo hasta el versículo 11 que me gustaría que pusiéramos en perspectiva, que lo apreciáramos. Es más, apreciando todo el párrafo, vamos a lograr apreciar el versículo 5 al 7. Al ver el párrafo completo, vamos a lograr apreciar con más precisión los versículos que nos conciernen el día de hoy. El capítulo 5, versículos 5 al 11 dicen de la siguiente manera: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, no solamente jóvenes, pero todos los miembros de la iglesia, no importa dónde la iglesia esté la iglesia en Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia o Bitinia, todos. Dice, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, no importa el grupo dentro de la iglesia que pudiéramos concebir, sumisos unos a otros. Dice, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, dice Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, no solamente en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, pero en todo el mundo. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga la palabra leída. Qué preciosa porción. Nuestro interés va a ser el versículo 5 al versículo 7. Si usted se da cuenta, el versículo 5 al 7 tiene de alguna manera un tema específico. En el versículo 5 al 7 encontramos, por ejemplo, ese tema que está recurriendo, está regresando constantemente. Revestido, dice, de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero dice que da gracia a los humildes. Dice, humillaos pues bajo la poderosa
mano de Dios. Dice el versículo, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El apóstol Pedro está saturado de ese concepto de humildad. Versículos 5 al 7, toda esa oración tiene que ver con ese tema de la humildad. Y ese tema que no solamente lo podemos ver en nuestras relaciones en la iglesia del Señor, pero es un tema que podemos nosotros verlo delante de Dios. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. O sea que la relación del versículo tiene que ver no solamente con la humildad que nosotros tenemos con nuestros hermanos, pero la humildad que nosotros tenemos delante de Dios. La relación de esa humildad, humillaos, tiene que ver con ser humildes delante de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo luce eso? Ahora, hermanos, antes de entrar a los detalles, uno de los elementos que me gustaría que usted observara es que el pasaje todo está, por ejemplo, está saturado, si usted observa, con sujetaos a los ancianos, dice sumisos, tiene que ver con sumisión. No solamente eso, dice ser sobrios, y explica porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice el versículo bíblico, mas el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia. Esos son los temas de toda esta porción bíblica. Ahora, hermanos, algo muy interesante, que en este pasaje de la Escritura, aquí encontramos nosotros una cita del Antiguo Testamento. Dice la Escritura de la siguiente manera, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todo esto que usted ve acá es una cita, y es una cita del Antiguo Testamento. Aquí está citando Pedro un pasaje del Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 3, versículo 34. O sea que todos esos elementos están ahí. Ahora, ¿por qué estoy trayendo yo todos estos elementos? Estoy trayendo todos estos elementos porque cuando usted lee Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4 trae todos esos elementos en un contexto diferente. Él está diciendo, por ejemplo, en el capítulo 4, versículos 6 al 10, él dice, pero Él da mayor gracia. ¿Quién es Él? Si usted se da cuenta, Dios es el que da mayor gracia, dice. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago está citando nuevamente lo que Pedro está citando. Proverbios capítulo 3, versículo 34. Y no solamente eso, pero ve usted la similitud, diferentes contextos, pero está trayendo básicamente un argumento pero muy similar que el apóstol Pedro trae en un contexto diferente. Él dice, por ejemplo, no solamente habla de la realidad que Él da mayor gracia, por esto dice. O sea que lo que dice en Proverbios se está notando en el libro de Santiago y Primera de Pedro. Dice, someteos pues a Dios. El sometimiento es un tema que nosotros lo vemos en Primera de Pedro 5. Dice, resistid al diablo. El diablo está ahí también de por medio. Dice el versículo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos, lamentados, llorad, vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si usted se da cuenta, el vocabulario es pero muy similar al de Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro, Santiago, están básicamente bebiendo casi del mismo pozo. Algunos expertos han argumentado que ya a este punto había una tradición común
que los escritores del Nuevo Testamento de alguna manera se nutrían y de los mismos pasajes del Antiguo Testamento se nutrían. Habían básicamente conceptos típicos, comunes. Nosotros lo vemos no solamente en Pedro, pero lo vemos también en Santiago. Y vemos nosotros que como que hay un énfasis muy similar. Como que Pedro y Santiago están muy interesados en los mismos conceptos, las mismas ideas. No hay solamente un concepto de sumisión, hay sumisión, someteos los unos a los otros. Pero no solamente hay eso, está el Dios de la gracia. Encontramos nosotros el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Encontramos nosotros ese elemento que se está citando la Escritura. El tema de la gracia está presente. Proverbios 3:34 está citado. Habla del sometimiento. El diablo está también ahí presente. La exaltación viene solamente a través de la humillación. Antes de la exaltación hay una humillación. Y Dios está ahí de por medio. Es muy interesante que esa similitud nos ayuda solamente a concretar un punto pero muy necesario. Muy necesario. Pedro, Santiago están interesados en que los hermanos, no solamente los hermanos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, no solamente los hermanos a los cuales ellos están escribiendo, pero Santiago está escribiendo lo mismo. Y dice la Escritura en Primera de Pedro, dice velad, sed sobrios, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que esto no es solamente de los hermanos en un punto geográfico, pero esto todos los hermanos en todo el mundo lo necesitan. Y no solamente todos los hermanos en todo el mundo, pero en todas las edades. O sea que este es un mensaje para usted y para mí. Este es un mensaje que necesitamos atesorar a través de las páginas de la Escritura. Aquí encontramos no solamente un documento ocasional que está tratando con situaciones del momento, primer siglo, pero esto sale más de una ocasión. Esto va más allá de un documento ocasional y es un documento que usted y yo necesitamos exponernos y crecer. Cada uno de nosotros necesitamos entender que esos mismos padecimientos provocados por el diablo, nuestro enemigo número uno, todos nuestros hermanos en todo el mundo los experimentan. Es pandémico, en cierta manera. Es pandémico, todo el mundo. Y necesitamos nosotros tener una perspectiva saludable, bíblica, divina, ante las situaciones que nosotros enfrentamos. Entonces, hermanos, veamos el pasaje con un poquitito más de detenimiento. Versículos 5 y 7 es mi interés. Y el versículo 5 y 7 tiene que ver en cierta manera, si usted observa, con esa humildad. Humillaos, dice, delante de la poderosa mano de Dios. O sea que el tema tiene que ver, él está saturado, Pedro está saturado. Por vía no solamente de lo que viene más adelante, la realidad de que el diablo, nuestro enemigo, anda alrededor buscando a quien devorar, pero por el otro lado no solamente tiene una idea que le está básicamente haciendo pensar, introducirnos el concepto de la humildad, pero más atrás él viene tratando un tema que es necesario. La humildad es necesaria no solamente a lo que precede, pero para lo que viene. No solamente para lo que viene, que son básicamente las luchas que tenemos
todos los creyentes a consecuencia de nuestro enemigo número uno. Pero ve usted que la humildad es necesaria también para lo que ha precedido. ¿Y qué es lo que ha precedido? Si usted se da cuenta, el versículo 5 dice, igualmente no tiene sentido sino hasta el momento que usted lee el versículo 1 al 4. Ahora, no vamos a tener tiempo de leer el versículo 1 al 4, pero el versículo 1 al 4 tiene que ver con la institución del ancianato en la iglesia local. Los ancianos líderes que Dios ha establecido en una iglesia local. Dice la Escritura, igualmente dice, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, a los líderes de la iglesia. Dice, y todos sumisos unos a otros. Ahora, esa idea de que todos sumisos unos a otros tiene que ver con lo que Pedro ha venido tratando a través del capítulo 2. Por ejemplo, el capítulo 2, él comienza un tema y todo este tema tiene que ver con la sumisión. Por ejemplo, habla que los ciudadanos deben de someterse a las autoridades humanas, a los gobiernos, porque no hay autoridad sino establecida por Dios. Más adelante habla no solamente de los ciudadanos, pero también los criados deben de estar sujetos a los amos. Más adelante habla de que las esposas deben de estar sujetas a sus propios maridos. Y luego después en el versículo 1 al 4 del capítulo 5, aquí encontramos que los jóvenes deben de estar sujetos a los ancianos. O sea que esta vida que tiene que ver con la sumisión no puede existir si no hay humildad. Si no hay humildad, nadie se somete. Si no hay humildad, hay una cualidad natural de todo ser humano y es a rebelarse. Lo vemos en el hogar, lo vemos en la nación, lo vemos en los gobiernos, lo vemos en las iglesias, lo vemos en relaciones maritales. Pero usted se da cuenta que sumisión solamente tiene sentido y solamente puede practicarse cuando hay un elemento, una cualidad, y la cualidad es humildad. No hay otra manera, no hay otra manera. Cuando el pasaje dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos significa ciudadanos, criados, esposas, jóvenes, todos. Dice, debemos de estar sumisos unos a otros. Y entonces hay una coma. Y esa coma que usted ve ahí es la coma que introduce la clave para el sometimiento unos con los otros. Si un hijo no busca la humildad que Pedro nos ayuda a entender, no va a haber manera de que él pueda someterse voluntariamente para la gloria de Dios. Su padre no, su madre no tiene ningún sentido. Una esposa que no crezca en humildad es un absurdo. Nunca jamás. No va a tener la capacidad. Podemos nosotros hacerlo solamente en forma, para que la gente no diga, para tapar la boca. Pero adentro de nuestros corazones, básicamente hay una rebeldía horrible. El antídoto, hermanos, para eso es la humildad. Ahora, hermanos, mi interés no es la humildad relacional entre los unos con los otros. Yo creo que eso es importante y es necesario. Y tal vez en otra ocasión vamos a tratar la manera de entender ese aspecto de humildad relacional, horizontal, los unos con los otros dentro de la iglesia del Señor. Pero, hermanos, mi interés es nuestra humildad delante de Dios. Porque esa relación delante de Dios va a tener un efecto increíble en nuestra relación, la manera en cómo nosotros nos relacionamos
los unos a los otros. Pero hermanos, Pedro nos ayuda a entender un concepto increíble. Si usted observa, después de la coma, hay dos imperativos y entonces hay complementos de los imperativos. Por ejemplo, él dice en número 1, revestíos. Usted ve usted siente la voz imperativa, usted escucha, siente usted la fuerza imperativa. Después que ha tratado con la sumisión en todos los grupos de la iglesia, sea ciudadano, sea trabajador, sea esposa, sea un miembro de la iglesia, dice la Escritura, revestíos, revestíos, y hay un golpe imperativo de mandamiento, hay un mandato, revestíos, ¿de qué cosa? De humildad. Porque si queremos hacer posible la sumisión y vivir en un orden apropiado dentro de la iglesia del Señor, debemos de revestirnos de humildad. Y luego después vea lo que hace, porque da una razón. Más adelante da una segunda razón. Esta que está acá es doble, esta es singular, pero mire lo que hace. Revestíos, dice de humildad. Y luego después da un par de razones. Y luego después utiliza no solamente el primer imperativo, pero el segundo imperativo, humillaos. Y humillaos tiene que ver con esa humildad. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Dice el versículo bíblico, ¿para qué? ¿Para qué tiene un propósito? No solamente aquí hay una razón, pero hay un propósito. Dice la Escritura, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice, echando. Usted se da cuenta que echando es un participio que está relacionado con el último verbo imperativo. O sea que humillaos. ¿Y qué significa ese concepto humillaos? Participio, echando todas vuestras ansiedades sobre Él. O sea que si nosotros nos humillamos, hacemos algo concreto. Ahora, usted se da cuenta que humillarse es algo abstracto, es una idea, pero usando el participio es donde viene lo concreto. Aquí es realmente donde se ve a un hombre humilde. Un hombre humilde se ve, echa todas sus ansiedades sobre Él. No las carga Él solito. Él no dice, Él no piensa, no, es que yo puedo. Y yo estoy con mi fuerza. Absolutamente no. El hombre humilde se ve en ese aspecto. En otras palabras, gramaticalmente, lo que nosotros podemos ver como forma de bosquejo es lo siguiente. Hay básicamente dos mandatos, hay una razón y hay un propósito. Si usted se da cuenta, hay un mandato revestido de humildad, segundo mandato humillaos, y luego después habla de la manera con el participio. Hay una manera como nosotros vamos a humillarnos delante de Dios, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Una razón. Y vamos a ver un propósito muy interesante. En otras palabras, este es el bosquejo, la proposición que vamos a seguir en este momento para tratar la manera de aprovechar nuestro tiempo. Vamos a ver la naturaleza del mandato, vamos a ver la razón del mandato y vamos a ver el propósito del mandato. Yo sé que ustedes tienen su lápiz en mano, están siguiéndome y estamos tratando la manera de entender esa clave petrina para la vida, especialmente en momentos difíciles de la vida. La clave para Pedro, hermano, como forma de confesión, hermanos, si nosotros no leemos esa clave en la Escritura, yo personalmente no me hubiera imaginado esa clave. Pero ¿cómo vivimos nosotros en victoria? Vivimos en victoria con esa clave. Y la clave tiene que ver con ese concepto
de humildad. Veamos primeramente la naturaleza del mandato. Veamos la naturaleza del mandato. Dice, revestíos de humildad, número 1, y dice, humillaos, dice, pues bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, usted se da cuenta que después del mandato, 2 mandatos, hay un por qué y hay un para qué. Esto lo vamos a tratar más adelante. Pero tratemos la manera de entender primeramente la primera categoría. Dice revestíos de humildad. Ahora, usted se da cuenta que está hablando de un verbo, de vestir, revestíos. Ahora, eso de revestíos tiene que ver con nuestra vestimenta, la manera en cómo nosotros nos vestimos. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la idea que Pedro tiene con esa idea de no solamente vestirnos, pero revestirnos? Necesitamos revestiros, dice, revestidos de toda, dice humildad. De humildad necesitamos revestirnos. O sea que eso significa que nosotros podemos vestirnos y podemos vestirnos de lo contrario, y lo contrario es soberbia. Nuestra vestimenta puede reflejar no humildad, sino soberbia, pride. Nuestra vestimenta. Ahora, yo creo que Pedro no está pensando en la manera en cómo nosotros nos vestimos. Pedro no está pensando en el aspecto de su vestimenta. Es más, la humildad no es un asunto externo, es un asunto del corazón, pero se ve en su vestimenta. Ahora, ¿qué es lo que tiene Pedro en mente cuando habla acerca de vestidos o revestidos de humildad? Ahora, usted se da cuenta que aquí hay no solamente una descripción, vamos a ver más adelante, vamos a ver una definición, una descripción y vamos a ver un ejemplo o un modelo muy interesante de lo que Pedro está diciendo. Si usted se da cuenta, humildad no es necesariamente un asunto en el cual usted se desvalora a sí mismo y todo lo que usted dice, oh, pobrecito yo no tengo ningún significado en sí mismo. No habla de que usted piensa pobremente de usted mismo. Es simplemente no pensar de usted como la gran cosa. Pensar de que usted es el centro de gravitación del mundo entero, de su familia, de su matrimonio, de su iglesia. Y si las cosas no van alrededor suyo, entonces las cosas no pasan. Hermanos, desafortunadamente en las iglesias son destruidas precisamente por eso. Porque hermanos no se revisten de humildad, sino de soberbia. Y nada pasa sino a través del hinge, a través de el giro de lo que esta persona es. Humildad no es ni desvalorizarse a usted mismo, ni ser tampoco el centro. No es eso. Tiene que ver con una fortaleza de carácter. No cualquiera puede ser humilde. Ser humilde es para los grandes. Despliega un sentido emocional de modestia. Hay un balance. Ahora, usted se da cuenta que la vestimenta de humildad que era reservada para los esclavos, no para los libres, era concreta en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el primer siglo, los esclavos se vestían tenían un porte. Solamente con el porte, solamente con su vestimenta, daban a conocer que ellos eran humildes, dispuestos al servicio de los demás. Ahora, los que eran libres no se vestían de humildad. No se vestían de humildad. El verbo revestir en este pasaje se refiere a una túnica que el esclavo usaba para servir a su amo. El amo caminaba, inmediatamente veía al esclavo, sabía que era esclavo solamente por su vestimenta. Solamente su vestimenta le daba a entender que era un esclavo. Ahora,
aquí está Pedro diciendo, revestíos de humildad. Dice, no os vistáis, dice, como los grandes, ni tampoco como los pobres, revestidos de humildad. El énfasis no es la vestimenta, pero la vestimenta nos ayuda a entender el concepto de la humildad, que es un asunto del corazón. Usted se da cuenta que ese verbo tiene que ver con una actitud, y es una actitud que comienza no solamente en el corazón, pero se ve en la manera, en su porte, en su vestimenta. Esto significa apretarse bien de humildad y no perder la humildad. Apretarse de humildad. No importa que usted sea un grande o usted sea un chico, no importa. Aquí no se trata de su condición social, si usted tiene o no tiene. Aquí se trata que usted y yo debemos de vestirnos de humildad, revestirnos de humildad. Si usted observa, por ejemplo, este mismo concepto, usted lo ve, por ejemplo, en el libro de Filipenses, cuando Pablo nos ayuda a entender el ejemplo perfecto de Cristo. Y él dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, dice, antes con humildad. Y vea usted que hay una coma. Humildad es esto, estimando a cada uno a los demás como superiores a mí mismo. Entonces, ¿qué es humildad conforme al concepto de Pablo? Humildad es considerar a mi prójimo como superior, no como menor, sino como superior. Cuando usted se viste de humildad y usted sale, usted ya está representando en su vestimenta que usted está saliendo a servir. Y la gente que está a su alrededor, usted no tiene solamente un amo, usted sale con una vestimenta de siervo, humilde. En el primer siglo la humildad era reservada para los esclavos, no era para los libres. Ahora usted se da cuenta que hoy en día, hermano, hoy en día la humildad es reservada. La humildad no es una característica que el mundo aplaude. Es más, cuando usted es humilde, usted es acribillado, atropellado. Y entonces el mundo quiere darle a usted una alta estima de sí mismo. La humildad es considerar a mi prójimo como superior a mí mismo. Y no solamente esto, pero hay un punto y coma. No mirando cada uno lo propio suyo, sino también lo de los otros. O sea que aquí hay dos elementos. Número uno, considerar a mi prójimo superior a mí mismo y poder servir a mi prójimo. Ahora, ¿es digno mi prójimo de servirle? Si en mi corazón y en mi mente yo no tengo la humildad, no me he revestido de humildad, el que es humilde se considera a sí mismo como menor a los que están. No es que es menor que los que están a su alrededor, se considera como menor. Y eso usted lo ve constantemente, lo ve en muchos niveles usted lo ve. Hay ocasiones en que usted escucha a un estudiantes que están en la academia y tienen una actitud tan pésima de soberbia que muchas veces usted como profesor los escucha y usted dice, vamos a ver hasta dónde llega este pobre muchacho, a ver hasta dónde llega. Y entonces muchas veces habla como que si esta persona fuera el profesor, como que si esta persona fuera la fuente del entendimiento. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué momento? Y eso usted lo ve en todo momento. Hay ocasiones en que usted y yo necesitamos deliberadamente tratar con esa tendencia de soberbia. Tratar con esa tendencia de soberbia. Porque conforme a este pasaje bíblico, la humildad y la soberbia simplemente no se llevan una con la otra.
Y esa tendencia de soberbia, hermanos, el decir, por ejemplo, yo voy a abrazar la humildad y yo voy a ser un hombre humilde. ¿Y qué es lo que significa eso? En relación a sus hermanos significa considerar a sus hermanos como superiores a mí mismo. Considerarlos, no es que tenga todas las respuestas. Ve, usted tiene las respuestas, pero usted tiene la oportunidad de poder escuchar a su hermano solamente si usted tiene humildad, solamente. Solamente si usted tiene humildad, usted va a considerar a su prójimo como superior. Y no solamente eso, pero usted va a tener la capacidad, la oportunidad de servirle con todo el caudal de entendimiento que usted tiene, con todos tal vez los recursos que usted pudiera tener. Ahora, usted se da cuenta que la soberbia, hermanos, la soberbia es una enfermedad, pero es una de esas enfermedades, hermanos, es una de esas enfermedades que el tratamiento, cualquier tratamiento que usted pudiera darle a esa enfermedad, no se quita. No se quita. Todo lo que usted puede hacer es mantenerlo bajo control. En otras palabras, usted nunca jamás puede decir, ya abracé la humildad y entonces ya soy humilde para el resto de la vida. No, todos y cada uno de nosotros estamos afectados de una enfermedad que se llama soberbia. Y si nosotros no nos cuidamos, entonces terminamos nosotros tosiendo otra vez. Y lo que tosemos es soberbia. Y no tratamos a los hermanos como superiores a nosotros mismos, sirviéndoles. Pero los tratamos los tratamos de un punto de vista de altura, que es lo contrario, esa es soberbia. Y entonces esa enfermedad, usted no puede decir en otras palabras, nunca ni usted ni yo podemos decir, ya soy humilde, ya no necesito más. No, esta es una enfermedad que si usted no la trata todos los días tiene usted que tomarse una píldora que se llama humildad. Todos los días de su vida y poder revestirse cada día de su vida y poder salir al mundo que está a su alrededor y poder pensar y decir, ¿cómo yo puedo servir a los que están a mi alrededor? Eso solamente humildad. Solamente humildad. Vea, por ejemplo, el ejemplo del Señor Jesús. El ejemplo del Señor Jesús. Estaban todos a la mesa, los discípulos. Y usted se da cuenta que conforme a la cultura, ellos necesitaban lavarse los pies. Y nadie se atrevía a lavar los pies el uno al otro. Y dice la Escritura que Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto de gala, su manto de la cena, se lo quitó y tomando una toalla la ciñó. Ese es el modelo de un siervo, ese es el modelo de alguien que ha adoptado humildad. Es alguien que se quita su manto de gala, se quita sus vestimentas de honor y tal vez de soberbia, y entonces toma una toalla, la ciñe, dice la Escritura que puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta es una actitud de siervo, ministrando a los que están alrededor. Cuando la Escritura dice revestidos de humildad, eso es lo que está hablando. Revestidos de humildad. Revestidos de humildad tiene que ver con considerar a mi prójimo como superior a mí mismo y poder servirle como un siervo. El ejemplo perfecto de Jesús. Él no se limitó. Se quitó su manto de gala y entonces dice el versículo que tomando una toalla la ciñó. Y entonces comenzó a servir. Dice la Escritura, humildes, humillados, revestidos de humildad, revestidos. Y yo creo que esa parte del versículo 5, 2 o B, tiene que ver con el aspecto relacional.
Pero si usted continúa más adelante, dice la Escritura, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y este es el énfasis mío. Esto es lo que yo deseo que nosotros podamos procesar. Humillaos no para con nuestro prójimo. Eso necesitamos hacerlo. ¿Cómo vamos nosotros a tratar a nuestro prójimo? Considerarlo como superior a nosotros mismos, sirviéndole. Como Jesús se quitó su manto, ciñó una toalla y comenzó a servir. Aquí no se trata de posición. Yo puedo tener la posición. Todos los discípulos dependían de Jesús, pero su posición no le estorbó a él para poder servir a los que estaban a su alrededor. No tuvo ningún problema. La posición no puede ser un estorbo. Cuando hay humildad, posición no es estorbo, recursos no es estorbo. Puedes tener la posición y puedes tener los medios y puedes tener todo lo que te dé la gana. No hay absolutamente ninguna limitación cuando hay humildad sobre encima de nuestras posesiones y sobre encima de nuestras facultades podemos nosotros servir. Pero usted se da cuenta que el siguiente mandato, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos. Dice, pues bajo la poderosa mano de Dios. Dice la Escritura, pues. Ahora, ese pues, esa conjunción, tiene que ver con el tema mismo de la humildad. Ahora, si leemos correctamente el pasaje, revestíos, dice la Escritura, revestíos, dice la palabra, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Ahora, por esa razón, pues, humillaos. El tema no ha cambiado, el tema continúa, pero el tema continúa en relación a la poderosa mano de Dios. La poderosa mano de Dios. Ahora usted se da cuenta que esa expresión bajo la poderosa mano de Dios está asociada particularmente, especialmente en el Antiguo Testamento, con la realidad que Dios es el que protege a su pueblo. Por ejemplo, en el libro de Éxodo encontramos, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré con él, entonces os dejará ir. A esto tiene que ver con la mano fuerte. La mano fuerte, extenderé mi mano. O sea que esa idea, la poderosa mano de Dios, tiene que ver con la realidad que Él actúa no solamente para el soberbio, Él no lo exalta, sino lo humilla. Pero al humilde, ¿qué es lo que hace? La poderosa mano de Dios lo vindica y lo levanta. En otras palabras, cuando el pasaje está diciendo, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y tenemos nosotros en mente Éxodo, aún Deuteronomios, entonces encontramos nosotros la realidad que la poderosa mano de Dios, así como actuó en el pueblo de Dios para liberarlos, hermanos, en el Ponto, Capadocia, Bitinia, hermanos, si ustedes se someten a la poderosa mano de Dios, Él va a hacer lo mismo que hizo con su pueblo Israel, librándolos de los egipcios. Él va a hacer lo mismo hoy. Pero yo creo que Pedro está diciéndole a los hermanos, el pueblo de Dios hoy en día, hermanos, si nosotros nos humillamos delante de Dios, Él va a hacer lo mismo que prometió a los hermanos en el Ponto,
Capadocia, Galacia, Bitinia, Asia. Y también Él va a hacer lo que hizo con el pueblo de Israel, librándolos de Egipto. O sea que Dios es un Dios vivo. Humillaos. Nos humillamos delante de Él, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios, bajo su poderío. Nos humillamos y entonces algo va a ocurrir. Dios va a obrar por nosotros. Dios va a tratar con nosotros. Y Dios va a tratar a través de nosotros. Si usted se da cuenta, la razón que utiliza Pedro es la siguiente. Dice la Escritura, revestidos de humildad. ¿Por qué? Hay una razón. Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. O sea, humillaos, dice, delante de Dios, revestidos de humildad. Hay una razón y hay una razón contundente. Dios está ahí, Él es el que actúa. Y entonces usted se da cuenta que nos revestimos nosotros de humildad y entonces Dios va a hacer algo. Para el soberbio, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a resistir. Para el humilde, ¿qué es lo que va a hacer? Va a darle gracia. Le va a dar gracia. Ahora, hermanos, eso es increíblemente importante. La segunda razón tiene que ver con esta última razón, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y quiénes son vosotros? Los que nos revestimos de humildad, los que nos humillamos delante de Dios. Dice que Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y sabe lo que Él hace? Él nos provee de su gracia. Él nos provee de su gracia. Nos provee de su gracia. Precioso. Dios dice primeramente, dice la Escritura, que lo primero que Dios hace es tratar con el soberbio. ¿Y qué hace con el soberbio? Resistirlo. ¿Por qué usted, en otras palabras, tiene que someterse a Dios? Simplemente no le conviene a usted ni a mí ser soberbios. No nos conviene. Necesitamos nosotros aprender humildad todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. Y cuando usted piensa en la soberbia, ese verbo resistir, tazo, tiene que ver con una oposición, una resistencia. Habla de oponerse a alguien, habla no solamente de una actitud, pero también una disposición contraria de hostilidad. El verbo está relacionado con tener una cara amarga de disgusto y voltearse las espaldas en desaprobación. Usted no quiere eso de Dios. Usted no quiere eso. Usted necesita ser humilde con todos los alcances que usted pudiera tener. Usted no quiere esa cara de disgusto y que Dios le dé las espaldas. Dios resiste a los soberbios. Usted no quiere eso. Dios está en oposición a los soberbios. Por eso nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Proverbios, dice, 6 cosas aborrece Jehová, 6 cosas, y aún 7 abomina. Usted se da cuenta, aborrecer, abominar. ¿Qué es lo que Dios aborrece y abomina? Los ojos altivos. Y los ojos altivos es soberbia. La primera cosa que Dios detesta, aborrece, abomina, es la soberbia. Si usted sabe eso y usted lo entiende, usted y yo necesitamos orar todos los días de nuestra vida. Señor, enséñame a revestirme de humildad. Enséñame a humillarme delante de tu poder, tu mano poderosa, que hace 2 cosas. Al soberbio, ¿qué es lo que hace? Lo resiste. Dice, al humilde lo exalta. A su tiempo, no al suyo, a su tiempo. Y vamos a llegar a esa cláusula, a su tiempo. Pero usted se da cuenta, hermano, dice Isaías,
Isaías lo pone de esta manera. Él nos habla acerca de Satanás. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Dice, cortado fuiste por tierra. Dice, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio. Dice, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas. Dice, las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. El pecado de Satanás fue el pecado de soberbia. Dios resiste, abomina. Simplemente es detestable, completamente. Simplemente no. Es como comerse algo que le cae mal a usted y comer, simplemente intolerable. Delante de Dios intolerable. Muchas veces pensamos nosotros que Dios es amor, 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 amor. No, hermano, no se equivoque. Leemos la Escritura y leamos la Escritura bien. Y usted se va a dar cuenta que hay un elemento que tiene que ver con la justicia, las cosas que Dios abomina y las cosas que son desagradables delante de Él. Soberbia, una de ellas. Mire lo que dice este pasaje de la Escritura. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, no vienen de Dios, no son cosas espirituales, sino son mundanas del mundo. ¿Y sabe cuál es una de ellas? Dice la Escritura, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, que es una expresión de soberbia. Cuando usted abraza la soberbia, usted quiere sentirse que es la gran cosa, y no viene del Padre. Eso no es espiritual, eso es mundano, es carnal, y Dios lo abomina. Dios resiste. Usted no quiere esa resistencia de parte de Dios. Rápidamente, hermanos, veamos el propósito del mandamiento. El propósito, dice la Escritura, porque Dios resiste a los soberbios, pero dice que da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Aquí hay una cláusula de propósito. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. En algunas versiones dice cuando sea su tiempo. El tiempo de Dios. No su tiempo. Ahora, ¿qué es lo que significa? Él os exaltará cuando fuere tiempo. ¿Está pensando Pedro en el tiempo que los hermanos están viviendo o está pensando en términos escatológicos? Yo creo, hermanos, que el énfasis son los tiempos escatológicos a medida que usted lee la carta de Primera de Pedro. Pero yo creo, hermanos, que a pesar de que tal vez Pedro está pensando en términos futurísticos la venida del Señor, hermanos, nuestro presente no está ausente. Dios le va a exaltar cuando fuere tiempo. Cuando sea el momento, Dios lo va a exaltar. Ahora, ¿qué es lo que significa eso? Lo que eso significa, hermanos, es que la palabra tiempo acá es la palabra kairos. Ahora, no hay otra palabra, cronos, que la vamos a observar en unos momentos, pero la palabra kairos tiene que ver con un tiempo especial, un momento oportuno que calza conforme a los propósitos de Dios. La Biblia de las Américas, por ejemplo, dice su debido tiempo, su tiempo oportuno. O sea, cuando Él crea que es el tiempo apropiado. Ahora, vea usted, esto es interesante porque esto habla de la soberanía de Dios y Él tiene control de los tiempos. La Escritura dice en una manera muy precisa, muy preciosa, dice la Escritura, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Él los exaltará cuando Él sepa y entienda y cuando Él procese que Él no necesita nada de eso, pero que conforme a sus propósitos, usted está listo para asumir la exaltación. Hermanos, increíble.
Usted no puede buscar solamente exaltación, exaltación. Señor, elévame, Señor, asciéndeme. Y no tiene humildad. El ascenso lo va a podrir a usted y lo va a destruir. Usted no quiere eso. Usted quiere que en las manos de Dios esté la exaltación. ¿Cuándo es momento de ser exaltado? Cuando el Señor quiera, cuando el Señor diga. Usted se da cuenta que esa idea tiene que ver con ese tiempo en conformidad a los propósitos de Dios. O sea que el tiempo perfecto de Dios, cuando Él determine que es el tiempo perfecto, Él lo va a exaltar. Sea al otro lado del río o sea en el momento que Él decida. Yo creo que Él tiene en mente ese concepto. Por ejemplo, en 1 Timoteo dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales dio testimonio a su debido tiempo, el tiempo perfecto de Dios. En Tito habla de la misma idea, el capítulo 1, versículo 2, dice, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. O sea que Él no se equivoca, Él tiene un calendario. Y hermanos, Él no acelera el calendario. Si usted no está listo para ser exaltado, Dios no lo va a exaltar. Pero el problema muchas veces que tenemos en nuestra soberbia es que queremos acelerar el proceso y queremos ser exaltados a toda costa, cueste lo que cueste. El camino de Dios no es ese. Antes de la exaltación hay sufrimiento y hay un proceso. Es más, cuando fuera tiempo, esta palabra, muy diferente a esa palabra, cronos. Y esa palabra cronos tiene que ver con esa palabra cronómetro, un periodo de tiempo. No estamos hablando de ese tiempo. Estamos hablando de la palabra kairos. Se refiere a los actos redentores de Dios que incluye su venida. El pasaje no dice cuando Dios va a actuar, sino que el pasaje tiene que ver con el carácter de Él. ¿Cuándo lo hará? El tiempo es de Él, conforme a sus propósitos eternos. Su tiempo siempre es perfecto, porque Él es perfecto. Entonces el énfasis aquí no es el cuándo, sino el énfasis es el carácter fiel de Dios. Él trata con usted y conmigo a medida que nosotros nos ceñimos, a medida que nosotros nos revestimos de humildad, nos humillamos delante de Él. Mire lo que dice este comentarista. Mire qué interesante lo que dice este hombre, Wiersbe. Él dice lo siguiente: Dios nunca exalta a nadie, sino hasta que esta persona está lista para la exaltación. Dios no exalta a nadie, sino hasta que Dios ve que esta persona está lista para ser exaltada. Él dice, primero la cruz, después la corona. Primero el sufrimiento, después la gloria. Él habla, por ejemplo, de Moisés. Moisés vivió 40 años bajo la poderosa mano de Dios antes que Dios lo enviara a liberar a su pueblo de los egipcios. Él habla de José. José estuvo bajo la poderosa mano de Dios por lo menos por 13 años antes que Dios lo llevara al trono. Una de las evidencias de nuestro orgullo es nuestra impaciencia con Dios. Una de las razones del sufrimiento es aprender paciencia. Aquí Pedro se está refiriendo a esas palabras que él escuchó de su maestro cuando dijo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A su tiempo Él obrará. El Antiguo Testamento está repleto de este concepto. Él los exaltará cuando fuere tiempo. Dice 1 Samuel 2, Jehová empobrece, Él enriquece, abate, enaltece. ¿Quién es el que hace eso? ¿Quién es el que empobrece, enriquece?
¿Quién abate? ¿Quién enaltece? Solamente Jehová, el que hace. Él levanta del polvo al pobre, del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con los príncipes, heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, Él afirmó sobre ellas el mundo. En el Salmo 138 leemos, porque Jehová es excelso. Él atiende ¿a quién? Al humilde, mas al altivo mira de lejos y lo mira con un disgusto. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Dice la Escritura, me vivificarás contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra, tu mano derecha. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Él va a obrar a su tiempo. Por eso, hermanos, termina Pedro diciendo estas palabras. No tenemos tiempo para más. En el versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia. Usted se da cuenta que el párrafo está dominado con la gracia de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios al humilde? Dice al soberbio resiste, pero dice que Él da gracia a los humildes. ¿Por qué Dios da gracia a los humildes? Porque Él es el Dios de toda gracia. ¿Y sabe lo que significa esto, hermano? Que por su gracia, Él no solamente nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, nos dio oportunidad de conocer el Evangelio eterno de Jesucristo, nos ha amado con amor eterno. Pero después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿sabe lo que hace la gracia? La gracia no solamente es salvífica, la gracia no solamente nos comienza en la salvación, pero dice la Escritura, Él mismo, Él no manda a nadie, no manda a un ángel, no manda, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios hace eso. Y todo se torna en la gloria de Dios. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Usted se da cuenta que la humildad, hermano, no es un fin en sí mismo. La humildad es un medio para que usted pueda obtener la gracia de Dios. ¿Y sabe lo que hace la gracia de Dios? Lo perfecciona, lo afirma, lo fortalece, lo establece. Usted y yo necesitamos esa gracia de Dios. Después de haber padecido un poco de tiempo, Dios es soberano. Y si no lo ha hecho brillar y no lo ha hecho exaltar, razón tendrá. Él está haciendo la obra. Él lo está perfeccionando a usted y a mí. Sea paciente. Mientras tanto, usted y yo, humillémonos voluntariamente bajo la poderosa mano de Dios. Él va a hacer algo que usted no puede hacer. La iglesia no puede hacer. Sus padres no pueden hacer. Solamente Dios puede hacer eso en usted. Dice que Dios resiste al soberbio, pero Él da gracia a los humildes. ¿Necesita usted esa gracia de Dios? Vamos a inclinar nuestros rostros y dar gracias al Señor. Amantísimo Padre, Señor, quiero agradecerte. Yo te agradezco en el nombre de Jesús por este hermoso pasaje de la Escritura. Nos ayuda a poner en perspectiva no solamente nuestras relaciones, pero los sufrimientos que tenemos a consecuencia de nuestro enemigo, Satanás, anda alrededor, buscando a quien devorar. Estos padecimientos se ven en todos nuestros hermanos en todo el mundo. Eso lo vemos a nuestro alrededor hoy en día. No ha pasado de moda.
Pero Señor, no ha pasado de moda tampoco la realidad que tenemos un llamado. Ser humildes delante de ti. Echando todas nuestras ansiedades sobre ti, porque solamente tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, te damos porque tú nos atiendes. Al soberbio tú miras de lejos y lo ves con desdén y lo ves con disgusto, pero al humilde, Señor, tú lo tratas y lo fortaleces y lo perfeccionas y lo afirmas y lo estableces. Señor, la humildad no es un fin. La humildad es un medio para alcanzar la gracia de Dios. Porque tú eres el Dios de toda gracia. Y Señor, yo quiero rogar en el nombre de Jesús que tú, Señor, puedas bendecir a Berea. Señor, mucha soberbia, increíble soberbia que sentimos alrededor. ¿Cuánto necesitamos, Señor, una dosis de humildad en nuestros corazones? Bajar cabeza ante la poderosa mano de Dios. Tratar a nuestro prójimo como superiores a nosotros mismos. Poder servirle sabiendo, Señor, de que tú resistes al soberbio, pero da gracia al humilde. ¿Cuánto necesitamos esa gracia? Señor, perfecciónanos, afírmanos, fortalécenos, establécenos, Señor, con tu gracia. Queremos vivir hasta el último día de nuestra vida, trayéndote, Señor, a ti el honor y la gloria. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Él se merece toda la gloria, porque Él no solamente nos ha salvado, pero Él nos ha preservado. Él nos mantiene, y Él es el único que nos mantiene firmes, en fortaleza, trayéndote a ti, Señor, todo el honor y toda la gloria. Señor, te bendecimos. Cumple, Señor, tus propósitos en nuestras vidas. Yo te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén.